El 13 de noviembre de 1906, Guarong nació en el clan Gobulo, en Pekín, China, y sus comienzos están lejos de ser humildes. Su padre era un ministro de alto rango en la corte imperial y su madre contaba con un pedigrí de primer nivel. Con todo, sus padres podrían haber estado encantados de malcriar a su pequeña, excepto que la tragedia ocurrió en el momento en que nació. Lamentablemente, la madre de Guarong sufrió un parto difícil al dar a luz a su hija y terminó falleciendo de fiebre puerperal poco después de su nacimiento. En cambio, una amable madrastra crió a la niña como si fuera suya. Guarong tenía 2 hermanos, un hermano mayor, Ruliang, y un hermano menor, Runqi. El padre de Guarong era extremadamente progresista para su época e insistió en que ella recibiera una educación tan buena como la de sus hermanos. Por lo tanto, como era muy rico, su hija Guarong asistió a una costosa escuela estadounidense, donde pudo aprender inglés. Se decía que la niña tenía un ingenio y una inteligencia increíbles. A medida que Guarong crecía, la gente no podía evitar notar que se estaba transformando en una joven absolutamente deslumbrante, con un rostro suave y una figura espléndida, por lo que encajaba perfectamente en el ideal chino de belleza de la época. Y luego estaba el hecho de que la hermosa joven también venía con una dote muy atractiva, por lo que muchos pretendientes se interesaron en ella. Pero su padre era demasiado ambicioso como para aceptar a alguien que no fuera tanto o más importante que él. En 1922, cuando Guarong tenía solo 16 años, el adolescente emperador Puyi de China comenzó a buscar novia. En consecuencia, la ambiciosa familia de Guarong la propuso para una oferta nupcial. Las antiguas emperatrices viudas de la corte de Puyi recopilaron una gran cantidad de fotografías de las muchachas más bonitas del país, y la imagen de Guarong se encontraba entre esas fotografías. Debido a la mala calidad de las imágenes, el emperador no podía ver muy bien a las candidatas. La primera opción del emperador fue una linda chica llamada Wen Xiu. Sin embargo, sus asesores vetaron la elección, alegando que Wen Xiu no era de una familia lo suficientemente buena y solo podía trabajar como concubina. Pero a él lo que más le gustaba de ella era la edad que tenía, 12 años. Fue entonces cuando Puyi eligió a Guarong para convertirla en su emperatriz. Empezaba la pesadilla de la joven, a quien en ningún momento se le permitió oponerse a este compromiso. Aunque técnicamente Puyi ya no era emperador, después de haber sido derrocado por la República China en 1911. A la familia imperial se le permitió conservar sus títulos y se le concedieron privilegios especiales. Como resultado, el gobierno chino concedió permiso al último emperador de China, Puyi, para celebrar una boda real en la ciudad prohibida con Guarong en 1922. Para Guarong, su preocupación y tristeza antes de la boda fueron solo un presagio de su miserable matrimonio y su vida como miembro de la realeza. Como emperador que había tenido la corona desde que era un niño pequeño, Puyi se había convertido en un joven mimado que era completamente incapaz de hacer nada por sí mismo. Pero no fue solo eso. Además de su importante caso de síndrome de niño rico, Puyi también tenía un lado oscuro y aterrador. Era conocido por su crueldad y le encantaba atormentar a los eunucos que le servían. En el otoño de 1922, Puyi selló el trato con Guarong y se casó con ella en una fastuosa ceremonia, llena de pompa y circunstancias imperiales. Guarong vestía una prenda hecha de satén carmesí y bordada con un dragón, y según la costumbre china, llevaba una máscara para el procedimiento. Puyi y Guarong tenían aproximadamente la misma edad, y ninguno de los adolescentes podría haber estado preparado para la responsabilidad del matrimonio. Aún así, el emperador fue mucho más allá de un marido inadecuado. Más tarde, confesó que ver a Guarong entrar en la ceremonia fue una de las primeras veces que sentí curiosidad por saber cómo era.
Aunque Puyi había renunciado a regañadientes a su primera elección de novia, Wen Xiu no abandonó a la chica por completo y también se casó con ella ese mismo día, tomándola como su consorte secundaria o concubina del emperador, mientras que Guarong era consorte oficial. Una vez terminadas las dos ceremonias de boda, Wen Xiu, Guarong y el emperador se dirigieron al Palacio de la Tranquilidad Terrenal, dentro de la Ciudad Prohibida. Aquí es donde los emperadores tradicionalmente consumaban sus matrimonios, en el dominante lecho del dragón. Es una cuestión de registro histórico oficial que cuando el emperador Puyi tuvo a sus dos esposas en la cama, se dio media vuelta y salió corriendo de la habitación, lo que podría entenderse, dado que no eran más que un grupo de adolescentes sin experiencia. Pero los historiadores sugieren que a pesar de su debilidad por las chicas muy jóvenes, el emperador no estaba demasiado interesado en el sexo opuesto, pero se vio obligado a mostrar tendencias culturalmente más aceptables, y se dice que nunca consumó su unión, lo que explicaría que la emperatriz nunca engendrase un hijo con él, aunque también se ha hablado de una supuesta impotencia por parte del emperador. El caso es que Puyi y Guarong siempre estuvieron en el ojo público por este detalle. Guarong se vio obligada a experimentar lo peor de su marido. Era notablemente inmaduro y a menudo le gastaba bromas pesadas a su esposa. Guarong tuvo dificultades para adaptarse a la etiqueta de la corte. La Ciudad Prohibida era una pesadilla formal y asfixiante, y la joven tuvo que aprender una letanía de nuevas reglas, tradiciones y etiqueta para mantenerse al día con lo que esperaba la corte. Durante sus primeros meses como emperatriz, a menudo pasaba las noches en vela, preparándose con un tutor, solo centrándose en sus estudios. No es de extrañar que las cosas empezaran a desmoronarse. Por esta época, Guarong, aún adolescente, comenzó a fumar opio como hábito ocasional. Esto era algo relativamente aceptado entre la sociedad de la Ciudad Prohibida, como una forma de relajarse o simplemente aliviar un largo día, al menos con moderación. El emperador le concedió permiso para tomarlo, para ayudarla a soportar su estrés de vida, aunque la verdad es que él pensaba que esto hacía más manejable a su inteligente y a menudo nerviosa esposa. Pero ella no solo terminaría siendo adicta a esto, sino que también cogería la costumbre de fumar tabaco, lo que ennegreció progresivamente sus dientes. Los esposos apenas se veían, solo coincidían en algunas ceremonias. El resto del tiempo, ella vivía aislada, sujeta a las mismas estrictas normas cortesanas que conocieron otras muchas emperatrices antes que ella. En noviembre de 1924, otro golpe sacudió la Ciudad Prohibida, y esta vez los vencedores no mostraron piedad por la familia real. Sin apoyos políticos y con la total indiferencia de un pueblo que no le reconocía, Puyi aceptó la invitación del gobierno japonés para instalarse en Tianjin, la concesión territorial que este país mantenía con el norte de China. La pareja real, junto con la segunda consorte, Wen Xiu, se alojaron en la villa de Kiet Garden, donde el control cortesano era menos estricto y la intacta fortuna del emperador le permitía cualquier lujo que deseara, por lo que el cambio no fue tan traumático. Por un breve momento, Guarong floreció en la atmósfera más informal y disfrutó de una vida social activa y una variedad de pasatiempos, desde montar a caballo hasta bailar. Pero muy pronto, las grietas empezaron a aparecer. Si mientras estaba en la Ciudad Prohibida las dos consortes se habían llevado muy bien, a partir de su expulsión, comenzaron a competir entre ellas por la atención del esposo compartido. El antiguo emperador no podía comprarle un regalo a una de ellas sin que la otra se quejara y exigiera el mismo regalo. Sin embargo, este no era ni mucho menos el mayor problema en esta idílica villa. De repente, Puyi empezó a tomar muy malas decisiones. A finales de 1931, el ejército nipón invadió el norte del país, creando un nuevo estado al que llamó Manchukuo, y Puyi aceptó la oferta de Japón de convertirse en un gobernante títere. Guarong, la chica inteligente que era,
Pensó que aquello era muy mala idea y trató sin éxito de convencerlo de que se echara atrás. A Manchukuo se trasladó Puyi con su esposa y su séquito para convertirse en soberano. Sin embargo, para Wenxiu, la segunda consorte, ese nuevo exilio supuso una vergüenza que no quiso afrontar. No deseaba convertirse en otro títere en manos de los japoneses, y tampoco en una traidora para el resto de sus compatriotas, de modo que solicitó el divorcio. De repente Hwarong se vio sin la compañía de una mujer que había estado a su lado desde hacía mucho y a la que había considerado una hermana. Pero ella se mantuvo frente al matrimonio, a pesar de que la relación con su esposo era fría y distante. Nada hizo que Hwarong renunciara a su posición, ni la política, ni el maltrato de su esposo, que la acusaba de haber instigado la marcha de Wenxiu, ni la soledad a la que se enfrentaba en el palacio que había construido para la familia imperial. Su vida era un completo vacío, sin preocupaciones, sin aficiones, sin amigos. Desafortunadamente, Puyi no era el único enemigo de Hwarong. Gracias a su respuesta poco entusiasta de la oferta, los japoneses tampoco tenían amor por ella. Incluso la excluyeron de su propia coronación el 1 de marzo de 1934, temiendo que fuera un arma suelta que se saldría del guión y terminaría humillando deliberadamente a Puyi. La presión fue tan grande para ella que llegó un momento en que sí estaba considerando seriamente su compromiso con su matrimonio, hasta el punto de intentar convertirse en una emperatriz fugitiva y huir de Manchukuo. Prácticamente cualquier funcionario que viniera al estado en esa época recibió una visita desesperada de la consorte, rogándoles que la ayudaran a huir. El aislamiento y la infelicidad no son buenos para la salud mental y tuvieron un efecto absoluto en Hwarong. Las consecuencias fueron devastadoras. En este punto de su vida, Hwarong se volvió completamente adicta a la neblina que le proporcionaban las amapolas. Consumía su sustancia preferida en cantidades asombrosas. Gastaba todo su dinero extra en ella y vivía en un estupor desgarrador. Su relación con Puyi pasó de fría a mordaz. Se hizo famosa entre los sirvientes por realizar amargas pantomimas de su marido, ponerse gafas oscuras que imitaban las suyas e imitar sus movimientos entrecortados y torpes. Esta no fue una buena idea, y Hwarong tomó otras malas decisiones. Cuando todas sus posibilidades de libertad y felicidad se le escaparon de los dedos, Hwarong se rebeló de una manera mucho más escandalosa. Aburrida y sola, la emperatriz entabló una aventura con dos de los ayudantes de Puyi, un hombre llamado Li Tiyu y otro llamado Qi Yisong. Este fue un juego muy peligroso para ella. Después de un matrimonio gélido y sin hijos, estaba embarazada, y el bebé no era de su marido, sino de uno de sus amantes. Lo que siguió fue una tragedia digna de una ópera. Hwarong luchó por su embarazo y confesó todo al emperador, pidiéndole que reconociera abiertamente al niño como suyo, o que lo dejara vivir en paz fuera del sistema imperial. Él, sin embargo, tenía otros planes. Desterró a su amante, del que nunca más se supo, y en lugar de ayudar a su esposa, el emperador Puyi cometió una de las traiciones más horribles en la historia de China. A los pocos meses, nació una niña que inmediatamente apartaron de la madre, y le dijeron a la emperatriz que había sido adoptada por una familia externa. Le dieron a Hwarong una dirección a la que podía enviar dinero y regalos. Lo hizo durante un año, hasta que averiguó que tras el parto, por orden del emperador, un médico japonés había inyectado veneno a su hija y después había incinerado el cuerpo. La respuesta de la emperatriz fue desgarradora. Nunca más volvió a recuperar un cierto equilibrio emocional. Plagada de dolor por la pérdida de su hija inocente, algunas personas dicen que Hwarong cedió por completo a la adicción y existió en un estado de adormecimiento por el resto de su vida. En los años restantes, Hwarong, la chica que alguna vez fue pulida, se transformó en una rebelde y se dejó completamente. Olvidó por completo sus modales, la etiqueta y además descuidó su imagen.
había dejado de lavarse la cara y el cabello, ya no se cortaba las uñas, ni se vestía correctamente. Se empezaron a notar los efectos de su adicción en ella. En ese momento consumía tanta amapola y vivía en tales límites que su vista comenzó a fallarle y a menudo ocultaba su rostro. Puyi probablemente se habría divorciado de ella si no temiera que esto afectase a la imagen de la corona. Necesitaba una esposa que al menos pudiera mostrarse presentable en sus fiestas y encuentros oficiales, de modo que en 1937 se casó con Tang Yulin, una adolescente de 16 años, de una familia muy cercana al poder japonés. Como era de esperar, la joven concubina no cambió las costumbres del emperador. Ese matrimonio tampoco se consumó, y su trato hacia ella fue tan distante como el que siempre mostró hacia la emperatriz. Sin embargo, con el tiempo en la corte de Manchukuo comenzó a circular el rumor de que la inocente Tang Yulin tenía sus propias ideas políticas opuestas a la ocupación nipona y que no perdía la oportunidad de indisponer al emperador contra sus protectores. En 1942 cayó enferma con fiebre. Falleció solo un día después de que el doctor japonés le inyectase una medicación. En las memorias que publicó años después Puyi, aseguró que su esposa fue asesinada. Por entonces Hwarong ya nunca salía de sus aposentos, a donde llegaban de forma periódica las dosis de opio que necesitaba. Ajena a todo, apenas comía y era incapaz de comunicarse de forma coherente. Así la conoció Li Yuqin, la última concubina con la que se casó el emperador, otra sustituta elegida por los japoneses en 1943 para intentar asegurar la descendencia del linaje Qing. En cualquier caso, el curso de la Segunda Guerra Mundial había convertido las posibilidades de restaurar el trono de Jade en una quimera. En 1945, la invasión soviética de Manchukuo comenzó y Puyi abdicó de su trono títere. Mientras los rusos encarcelaban prácticamente a todos los miembros del Estado, la familia real sabía que tenía que huir. Puyi decidió huir en avión, en compañía de sus más estrechos colaboradores. Así que el 16 de agosto de 1945, Puyi se despidió de su esposa, ya que no había espacio para ella en el avión, ignorando, como él mismo dijo, que sería la última vez que se verían. Los soviéticos le detuvieron antes de llegar a Japón. Hwarong, Li Yuqin y la princesa Hirosaga, cuñada del emperador, intentaron escapar en tren a Corea, pero fueron capturadas por el ejército comunista chino junto a la frontera y confinadas en la prisión de Yanchi en el frío enero de 1946. Hwarong no tuvo suerte ni opciones, y hubo una complicación más. Cuando Puyi la abandonó, a Hwarong le quedaba un pequeño alijo de sus sustancias, y después de meses en una celda aislada, su suministro estaba completamente vacío. Muy pronto, la ex-emperatriz de toda China comenzó a experimentar terribles síntomas de abstinencia, volviéndose cada vez más frágil y libre de la realidad. Como todo el mundo sabía que ella era la ex-emperatriz, la celda de Hwarong se convirtió en un espacio público para que las personas de kilómetros de todo el país entraran y la observaran como a un animal de zoológico. Esto fue bastante mortificante, pero debido a los severos síntomas de abstinencia de Hwarong, su cruel audiencia también tuvo asientos de primera fila para su completo colapso mental. Durante días, sufrió alucinaciones e incluso comenzó a lamentarse y a gritar por su hija perdida hacía mucho. No recibió más que risas y burlas de los espectadores. En lugar de simpatía, Hwarong solo obtuvo más crueldad. En los últimos días de su vida, los pecados del emperador Puyi pesaban sobre la cabeza de Hwarong. Todos los guardias odiaban al emperador títere. No era ningún secreto que el pueblo chino odiaba al emperador, por lo que no le dieron cuartel a su esposa, ni le mostraron ninguna bondad. A falta de tener al emperador presente, se ensañaron con ella. Un guardia,
después de verla desvariar y gemir en el suelo, solo le dijo a sus compañeros: «Esto no durará», y sugirió que ni siquiera deberían desperdiciar comida en ella. El 20 de junio de 1946 falleció a causa de la desnutrición y los efectos de su abstinencia en una piscina de sus propios fluidos corporales. Tenía 39 años. Trágicamente, ni siquiera se sabe hoy en día dónde están sus restos. Una historia afirma que los guardias envolvieron su cuerpo en tela y lo arrojaron por las colinas al norte del campamento. Sin embargo, su familia no se olvidó de ella. Su hermano menor Runki sí realizó un entierro ritual para ella décadas después, en 2006, para finalmente dejar descansar su alma. Cuando Puyi se enteró del fallecimiento de Hwarong 3 años después, no le importó lo más mínimo. Con el ocaso del Imperio Qing y el advenimiento de una nueva era en China, la vida de la última emperatriz Hwarong tomó un giro inesperado. Despojada de su título y desplazada de su posición de poder, se vio obligada a enfrentar la realidad de un país en transformación. A medida que el tiempo avanzaba, su legado se tejió en la tela de la historia china, recordándonos tanto las glorias como las tragedias de un imperio perdido. La que fue la última emperatriz de China dejó este mundo, llevándose consigo los secretos y las memorias de una época que ya no volvería. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.